El 2 de abril del 2013, la ciudad de La Plata quedó partida. Llovieron 392 milímetros en menos de 4 horas. Provocando al menos 89 muertes, 300.000 personas damnificadas, media ciudad inundada y numerosos daños materiales. Pero junto al dolor y la bronca, también apareció la organización comunitaria y una serie de intervenciones culturales que buscó hacer visible lo que algunos querían ocultar. Murales, música, poesía, teatro, fotografías. Ante las consecuencias evidentes de la planificación urbana, marcada por el negocio inmobiliario, se volvió a poner en debate la posibilidad de pensar la ciudad teniendo en cuenta la preservación del ambiente. Este capítulo recorre 3 de las decenas de experiencias culturales que dejaron su huella en uno de los momentos más tristes de la ciudad. Pocos meses después de la inundación, con el proyecto colaborativo Volver a Habitar, Luxor, Dana Ayala y Matías David, junto a otras personas, organizaron jornadas en distintos barrios que se habían inundado, donde no solamente pintaban murales, eran una excusa para encontrarse, escucharse, cantar y volver a ser comunidad. En este contexto, hicieron una serie de entrevistas que quedaron editadas y publicadas en YouTube. ¿Cómo no voy a estar ahí? Si el arte es una herramienta transformadora en lo personal y en lo colectivo. Así que bueno, desde ese lugar, al otro día de la inundación, dando vuelta por la ciudad y por los barrios, veía todo para atrás. Yo inclusive estaba parando en un lugar donde hubo mucha agua y decía, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Obviamente que además de ir a poner el cuerpo para ciertas cosas, mi rol como laburante de la cultura, ¿cuál era en esa situación? Y bueno, y así fue como arrancó Volver a Habitar desde lo muralístico, por decirlo de alguna manera. Hicimos el financiamiento colectivo por ahí, la gente puso guita, con eso compramos las pinturas y salimos a buscar paredes en los barrios que se inundaron. En ese momento yo estaba con unos personajes que llamaban los protectores. Y pensaba que la ciudad necesitaba, cada barrio necesitaba su protector. Y así fueron naciendo esos murales de los protectores. Gente random, era tuk señor, le puedo pintar la pared por este tema. Así, de una. Y algunas personas que nos ofrecieron sus paredes. Con su experiencia recorriendo la calle desde pibito, Luxor nos muestra su mirada sobre el aporte que puede hacer la cultura en una situación de tragedia. Nosotros que laburamos en la calle sobrevivimos gracias a la mística, a ir a pintar. El arte que está con la gente y todo eso hace que se vuelva como una magia que no se puede explicar, es para vivirla, porque si no es todo como explicable y calculable. Bueno, yo considero que en el mundo del arte callejero, más precisamente en el mural, está atravesado por la mirada y la vida de la otredad. Bueno, yo considero, hoy viéndolo en la distancia, que en ese momento los protectores fueron un abrazo para salir a flote, tanto en lo personal como en lo colectivo. A veces poníamos música y a veces venían todos los vecinos a pintar. Casi siempre estaban los vecinos, contando lo que pasó, porque fue ahí al toque, la reacción fue al toque. Entonces estaba muy fresco todo y se charlaba de lo que había vivido, de lo que se había vivido, una especie de catarsis colectivo, ¿no? Donde poníamos en palabras lo que nos había pasado con esa situación, digamos, de la inundación de la ciudad de La Plata. Yo creo que el sacar para afuera en comunidad ayuda al tema de salud mental, tema que continúa hasta hoy, más en esta sociedad post-pandemia. Luxor nos transmitió su punto de vista sobre la temática ambiental pensándose desde la ciudad. Artista de la calle, pintor mural, siempre estás laburando ese tema. Vas a pintar un barrio que le faltan las calles, que no tiene cloaca, que todo tiene que ver con lo ambiental. Es imposible pensar lo ambiental por fuera de nuestra realidad.
agregás cemento, se inunda más la ciudad. Gentrificás porque se crece más la ciudad, se corre el cordón frutihortícola, crece el cemento. Es como te mudás a un barrio que no tiene internet, no tiene tiene calle de tierra y bueno, querés llevar el asfalto, internet, más luz y se sigue ampliando la frontera, se sigue ampliando la frontera. Pero entiendo que también a veces las artes de la calle, en este caso la pintura mural, termina ayudando a la gentrificación, a que el valor de la renta en el centro de las ciudades aumente, por lo ende se va desplazando cada vez la población más hacia la periferia vuelve a crecer, se sigue desmontando, aunque mayoritariamente el mayor desmonte para la plantación de soja y otras porquerías. Además, antes de terminar, también se refirió a la memoria colectiva. En La Plata la inundación nos atravesó directamente a todas las personas. Yo es el día de hoy que hablo, no, el día de la inundación, es como... Siempre hay historias en las familias que voy a pintar cuando me hablan de volver a habitar. Muchas personas todavía me hablan de esos murales. Sigue vigente. La memoria es un músculo, tanto en la cabeza como en el corazón, ¿viste? Y eso, quieras o no, continúa, no se puede parar. Por eso a mí me gusta eso de la africanidad de la cultura oral, porque yo te lo paso a vos y vos se lo pasás al otro y el otro se lo pasa al otro. No hay una hegemonización de la memoria, es la memoria colectiva la que va trascendiendo. La poesía se volvió una forma de reclamar justicia. La Marca del Agua copó primero una feria del libro municipal, donde las editoriales independientes no habían sido invitadas al cumplirse 2 meses de la inundación. Luego leyeron en plazas, actos y redes sociales. Un grupo de gente recitando a coro una poesía no solo conmovía, sino que expresaba un contenido de denuncia claro que permitía nombrar lo innombrable. Registrar lo que el Estado intentaba ocultar, la catástrofe social y política que vivía la ciudad de La Plata. Ahora van a escuchar a Celestina Alessio, una de las organizadoras de la operación La Marca del Agua. Bueno, La Marca del Agua porque, sobre todo las personas que no nos inundamos, cuando salimos al otro día, vos veías la marca del agua. Caminabas por la ciudad y veías a dónde había llegado el agua en cada parte de la ciudad. Sea porque el coque se había pegado en la pared, o sea porque la mierda que había subido estaba pegada en la pared. Y era una marca que había por todos lados. Y yo creo que también un poco del texto este que había escrito Omar, que justo estaba viniendo para la ciudad de La Plata mientras estaba inundando, que era Mamá Política, que era una poesía, pero era re cruda, o sea, súper real, súper... Te entraba, no podías no escucharla, no entenderla, no podías, era como una especie de descripción de la ciudad, de descripción del caos, de descripción del abandono político o de la ausencia. Así fue que el 2 de junio del 2013 más de 20 personas ingresaron al pasaje de Ardo Rocha y empezaron a leer en conjunto la poesía. Somos los libros náufragos. Somos los libros náufragos. Somos la palabra que emerge de espejos líquidos, a tomar aire. Somos un signo de lo posible, el corazón a flote. Somos lo que queda cuando calla la tormenta. Somos la marca del agua. Empezamos a leer y la gente un poco como que no entendía qué era lo que estaba sucediendo, si era parte de la feria, no era parte de la feria, ¿no? Como la misma feria en un momento empezó a subir el volumen de la música como para que no se escuche. Y la gente como que pasó de no entender un poco a empezar a escuchar, ¿no? Esto de la poesía era como una descripción, ¿no? Como era súper, yo la leí el otro día y me emocionaba, era como volver a ese momento, ¿no? Como, es increíble e interpela un montón al que la escucha. Entonces la gente sí escuchaba. Cuando releía todo esto, era como... entendía toda la potencia de eso. Yo creo que en el momento íbamos. No, yo por lo menos no tenía una lectura o no me importaba la potencia o no potencia que tenga. La cosa era hacer algo, ¿no? Ir, hacer. Y cuando leía todo eso era como, wow, qué potente, ¿no? Como muy, muy movilizante, muy... que te atraviesa, ¿no? Como te súper atraviesa.
quienes organizaron la Marca del Agua, integrantes de editoriales independientes de la ciudad, luego confluyeron con decenas de colectivos culturales y artísticos para impulsar un evento mucho más grande, Desbordes, que acompañó la movilización y el acto de las asambleas de inundados y familiares de las víctimas. No había una forma de definir eso. No había una forma. O sea, y el desbordes era el desbordes del agua, el desbordes de lo que estaba sucediendo, el desbordes de la impunidad, el desbordes de la cantidad de gente que éramos, que no teníamos una forma de decir, bueno, somos artistas, no, hacemos libros, no, era como el que se quiera sumar era como bienvenido. Y en mi caso, no sé, éramos todos o artistas o del mundo del editorial. Fue un poco como el rejunte de gente, de una necesidad también, ¿no? De poder decir, de poder expresar algo, ¿no? Como... Volviendo a la Marca del Agua, luego de aquella lectura colectiva en el Dardo Rocha, se siguió leyendo. Hubo un segundo texto. El primero se había llamado Mamá Política y el segundo Hija Política. Yo me acuerdo una de las veces que cuando se empezó a leer, ¿viste cuando escuchás, no sé, 400 personas leyendo como al unísono? No, era... aparte también, uno estaba todo sensible, todo a flor de piel, y de repente escuchar eso estábamos todos con la piel así de chinito, así como... No, una locura. A mí lo que me parece interesante fue ese encuentro que generó entre todas esas partes, ¿no? En el salir a la calle, el tomar el espacio público, el decir vamos a hacer esto en la plaza, no íbamos a pedir permiso, digamos, lo hacíamos, ¿no? Como vengan a sacarnos, no sé, como... Me parece súper interesante en ese sentido. La primera intervención artístico-callejera que realizó el grupo La Joda Teatro en su historia fue en el primer aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Su vínculo con las luchas sociales está marcado desde su origen. 7 años después, cuando se cumplía 1 año de la inundación de La Plata, el colectivo desarrolló otra potente obra callejera. Dan Ayala es integrante de La Joda, pero también en aquel momento formaba parte de Intervenir LP, un grupo que se dedicaba a hacer microdocumentales e intervenciones en el espacio público, y de Volver a Habitar, del que ya hablamos anteriormente. Estos dos espacios también confluyeron en la realización de esta obra callejera. Para empezar la charla, nos contó sobre cómo La Joda piensa su forma de hacer teatro. Se puso como un grupo no teatral que enfocado en la intervención política, con una dirección, con algo para decir, y también, sobre todo, con una atención puesta en el espacio público, ¿no? en ocupar la calle, que el teatro ocupe la calle y que salga un poco de la sala. Apenas pasó lo del 2 de abril, medio que todo quedó en pausa, ¿no? En la ciudad, en los proyectos colectivos que había, como que bueno, cada uno se dedicó a lo suyo, a ayudar a la familia, a ayudar al barrio, y a medida que fuimos otra vez retomándonos, contactándonos en los grupos, como que surgió esta necesidad de hacer algo, ¿no? Como estaba toda esta disputa simbólica también de bueno, fue una lluvia, ¿no? Fue una lluvia como nunca antes, había como una cuestión de deslindar un poco la responsabilidad política de la infraestructura de la ciudad a una cuestión fortuita de que, bueno, llovió como nunca, ¿no? Entonces sí había un concepto ahí a trabajar, y con La Joda empezamos a pensar un poco de eso, y nació esta idea de, bueno, hay un nuevo tipo de identidad, ¿no? Como que aparece la idea de ser inundado. ¿Sos inundado? Como soy de autopercibirse inundado. Entonces, básicamente, la intervención conceptualmente lo que se trabajó es, bueno, apareció esta nueva figura, esta nueva identidad, e hicimos como la procesión de eso, ¿no? De pasar de ser un platense, un ciudadano, a convertirse en un inundado. Para realizar esta obra callejera se convocó no solo a actores y actrices, sino a toda persona que tenga ganas de participar de la intervención. En total formaron parte más de 70 personas, entre quienes actuaron, el equipo técnico de filmación y de fotografía. El guión constaba de 4 estados. Primero el silencio, segundo la espera, tercero la marca del agua y cuarto la limpieza. Por cada uno de ellos se conformó un grupo que partió a modo de procesión desde 4 lugares distintos para confluir al final en Plaza Moreno. Los 4 puntos donde partieron fueron el diario El Día, al que acusaban de desinformar; Plaza Paso, que concentra grandes edificios alrededor,
simbolizando la voracidad inmobiliaria, el Banco Provincia, por los créditos a los que muchas de las personas inundadas no habían podido acceder, y la gobernación bonaerense por la responsabilidad política del hecho. Todos los textos que aparecen en la obra son palabras de las propias personas inundadas, que habían sido entrevistadas para volver a habitar, y toda la parte comunicacional de la intervención fue realizada por el grupo Intervenir LP. Todo esto fue un proceso colectivo, también está bueno aclararlo. La Joda Teatro trabaja sus obras de manera colectiva, de manera un poco de asamblea, las ideas circulan, como que la obra no es de nadie y es de todos. Pero bueno, había de todo la verdad. Sí me acuerdo de eso, mucho apoyo, y sobre todo se iba notando, ¿no? Cuanto más cerca de la plaza, como que había una conexión más grande, porque se iba entendiendo de qué trataba. Había confusión también, lo que hace una intervención callejera confunde, es parte de su encanto también, como que muy diferente a una marcha, digo, que sigue siendo como una intervención en el espacio público. Y me acuerdo particularmente del momento en el que estas 70 personas entran a la plaza, ¿no? Entraron todas con velas y con un ramillete de flores, que fue un momento choqueante, así fue fuerte. Ahí sí, ahí fue muy emocional, ¿no? Muchas lágrimas, mucha gente muy emocionada con la imagen era muy potente, ¿no? También le preguntamos cuál es el rol del arte en situaciones como esta. Por una parte eso, ¿no? Como el arte no alcanza, ¿no? Como nosotros sabemos que estamos jugando como en lo simbólico. Digo, finalmente no venimos a reemplazar ni los juicios que se tienen que hacer, ni las obras que faltaron ni que faltarán, o las mal hechas, ni nada, ni toda la corrupción. Digo, como que uno como artista muchas veces tiene el límite, ¿no? de ese, ¿no? Como hay cosas reales y tangibles que uno no toca, digo, ¿no? Pero sí me parece que en ese sentido la disputa no es solamente material muchas veces, ni es solamente como esto judicial, sino que hay una disputa simbólica que a veces es previa, ¿no? Porque si no disputás la simbólica y si no ganás en lo simbólico, muchas veces no sucede lo demás. Y eso, me parece que es un poco disputar finalmente la memoria colectiva, es quién tiene derecho a recordar, quién tiene derecho a hablar de ese recuerdo, quién tiene derecho a pronunciarlo, y quién lo puede pasar por el cuerpo y de qué manera, ¿no? La ciudad se llenó de intervenciones culturales, entre grafitis, radios al aire libre, performances espontáneas, festivales de denuncias, muestras y caminatas por los barrios. El arte se volvió una respuesta múltiple, descentralizada y comunitaria. Una forma de acompañar, de recordar y de exigir verdad y justicia. En un contexto donde la inundación dejaba heridas profundas, el activismo cultural volvió a intervenir para pensar una ciudad en términos ambientales, para cuidarnos y reclamar lo que nos corresponde. De esas voces y esas imágenes nació una memoria que todavía hoy sigue latiendo.